noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos aquí ya en la mesa de análisis rápidamente para obviar tiempos, porque estamos aquí un poco retrasados, pero agradecidos antes que nada y por encima de cualquier cosa, agradecidos con usted que sigue conectados acá a través de redes sociales. Estamos a través de las frecuencias de RSN, en la primera emisión de este miércoles 4 de enero. En la mesa de análisis, nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días a la audiencia y por supuesto buenos días a los compañeros. Listos para platicar de este tema que estoy seguro que a muchos les interesa porque pues es un golpe al bolsillo. Sí, y es el tema también de los servicios, de la obra que se requiere en los municipios, de la inversión del impuesto predial, en fin, es el tema. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludo económico, hello, estimado audiencia. Eso es. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a los compañeros aquí en la mesa, Juan, Jesús, Víctor, es un gusto, chicos de la producción y gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Cómo se dice, Tony? Nuestras fronteras, amigo. Rápidamente el saludo. Muy bien, pues aquí estamos ya listos. La pregunta la hemos lanzado a través de nuestra transmisión en vivo en redes sociales. El impuesto predial, el predial que pagas, ¿va de acuerdo al nivel de calidad de los servicios que recibes en tu municipio? Ahí está, vamos en un momento a recoger algunas opiniones. Abriendo la mesa, Jesús. Pues sí, fíjate, el impuesto predial, Víctor, es ese impuesto que pagan aquellos poseedores de un bien inmueble en los municipios, sí. Y es un impuesto que pues se identifica como uno que va directo a las arcas del municipio para la prestación de los servicios públicos. ¿Cuáles son estos? Pues el agua potable, el alcantarillado, el drenaje, la luz pública, ¿no? Las luminarias, vamos a decirles, parques, jardines, panteones, rastros, bueno, son varios los temas que los ayuntamientos tienen que cubrir. Por supuesto que es un recurso muy importante de los cuales los ayuntamientos pues echan mano para poder tener recursos propios. Es de los pocos impuestos municipales que le quedan a ellos directamente. Esperan con ansia este principio de año para poder cobrar este impuesto municipal, que es, digamos, en la parte donde más se cubre. Luego también viene una temporada importante como a fin de año, o en la parte de donde vienen los aguinaldos también se pagan y se ponen unas buenas tarifas ahí por el Buen Fin, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que al principio de año es donde más se recauda el impuesto predial. Nada más que el tema, y esto ha sido, digamos, un tema de cada año, pues los ciudadanos a veces se ponen a reflexionar si realmente, sobre todo en municipios pequeños, lo que se paga de predial, aquellos que pagan, porque también hay muchas personas que son deudores del predial, pues no ven reflejado el pago de este impuesto predial en la calidad de los servicios municipales, porque muchos, pues de verdad que son servicios muy deficientes, ¿no? Sí. No en todos los municipios, habría que poner sus honrosas excepciones, pero bueno, hay en algunos donde pues hasta la recolección de basura es muy deficiente. Eso es, Juan. Bueno, estaba revisando aquí, para Culiacán al menos, ahorita trataré de revisar para OME, Mazatlán y Guasave, la recaudación que hay por predial. El año pasado el ayuntamiento recaudó cerca de 780, 800 millones de pesos en predial. ¿Eso alcanza o no? Pues tendríamos que ver de entrada. Yo siempre lo he dicho y voy a ser muy repetitivo, pues lo siento. ¿Cuánto se gasta en servicios públicos y cuánto en nómina? No es la misma pagar a nómina que pagar a servicios públicos. No es la misma invertir, digamos, en sueldos y salarios que invertir en algún foco que se te funde o en limpiar un parque o en realizar estos servicios. Yo creo que los ingresos que tienen los ayuntamientos por predial y por todas las vertientes que tienen de financiamiento, podría alcanzar si se hiciera una reingeniería laboral. Los pasivos laborales de los ayuntamientos son los que terminan matando los servicios públicos. Y es una tristeza porque se termina sacrificando a los servicios públicos por pagar nóminas. Y eso a mí me da mucha tristeza. ¿Para qué queremos ayuntamientos? ¿Para pagar burócratas o para recibir servicios a cambio de los burócratas? Yo lo que esperaría de las siguientes administraciones, o de esta tal vez, que me mostraran como ciudadano una reingeniería laboral, una reingeniería a los servicios que está prestando el ayuntamiento. Usted vaya a cualquier ayuntamiento, Culiacán, Ahome, Mazatlán, Mocorito, el que usted quiera, revise las oficinas, hay 7, 8, 9 personas.
un trabajo que lo pudieran hacer 2. Y esas 7 o 8 personas pudieran estar, ellas mismas u otras, en la calle, en los servicios públicos. Por eso yo creo que la cantidad de dinero que están recaudando bajo el actual sistema de nómina que tienen no les alcanza, no nos alcanza. Tendríamos que tener más para mantener estas plantillas laborales con esas actividades, tendríamos que tener más ingresos para tener unos servicios adecuados a lo que se recauda. Sí nos alcanzaría con otra nómina, o hay que subir la recaudación, no en predial, de otras maneras, para que nos alcance servicios públicos de calidad. Eso es Armando, vamos contigo. Bueno, los ayuntamientos normalmente los fines de año pues trabajan para lo que es la ley de ingresos municipales del año siguiente, hace sus pronósticos, sus proyecciones, y en base a esos pues se proyectan las obras que van a realizar, no solo las obras por concepto del predial, sino por las participaciones federales que le corresponden, los presupuestos que los congresos de los estados designan para las diversas acciones. Y en el caso, quizá de alguna manera, yo creo que Juan tenga razón, porque sí es abultada en algunos casos la burocracia, pero es una burocracia pues también necesaria. Un gobierno no puede funcionar efectivamente y eficientemente sin una burocracia importante. Claro, a veces se exceden en personal, pero es parte del mismo gobierno, de la estructura de gobierno, la burocracia que presta sus servicios, gente que trabaja, que está atenta para todos los rubros. Sí, pero hay mucha gente que no hace nada. Sí, por supuesto. Claro, Víctor, hay gente, por eso te digo que a veces está abultada excesivamente Hago una pregunta. No la sé. A ver. ¿Hay más personal en los servicios públicos en la calle o atrás de un escritorio en los ayuntamientos? ¿Y qué le sirve más a un ayuntamiento? Es una pregunta. No sé. Sí, pues es evidente que hay mucho más personal en los servicios públicos. Nada más para retomar lo que comentabas. ¿Hay más gente en la calle? Sí, claro, pregunto, no sé, por eso pregunto. Recolección de basura, sí, parques, también. jardines, agua potable, drenajes, en fin. Por supuesto que sí. Debe Debe de haber más. Y hay un punto importante en cuanto al predial. Ha habido una gran discusión. Yo no sé, y ahí me gustaría saber, por ejemplo, si el cobro de predial, si están al día todas las instalaciones, incluso, por ejemplo, la ACE, la UCE, la Unidad de Servicios Estatales, son instalaciones grandes, no sé si estén pagando también los parques, los estadios, todas instalaciones, incluso las iglesias se había discutido la posibilidad de que también las iglesias pues pagaran su predial. Yo no sé hasta dónde se han regularizado todas esas instituciones, ¿no? Eso es Jesús. Es que ahí viene otro tema muy importante, ¿no? Así como exigimos al gobierno que haga las cosas bien. Exacto. Hay muchos ciudadanos que no pagan su impuesto predial. Esa es la y pregunta. Entonces la carga siempre cae en los que pagamos o los que pagan el impuesto predial cada año, ¿no? Hay una evasión muy grande de este impuesto predial. Sí. Hay mucha gente, y no estamos hablando de personas que no tienen, porque hay gente que hace su esfuerzo, Víctor, que paga su impuesto predial con esfuerzo y cada año ahí están formados en las tesorerías haciendo lo que deben de hacer como buenos ciudadanos, pagando sus impuestos. Hay otros que tienen varios predios, que tienen buena lana y que están acostumbrados a no pagar, y luego se amparan y luego se van a otros temas muy grandes, y en eso tenía razón en algunos casos Estrada Ferreiro, que había grandes deudores de predial y había grandes deudores que adrede pues no querían pagar. Bueno, y en otro tema que es muy importante, que no hay actualización de claves catastrales. Las ciudades han crecido tanto, y yo voy a hablar de municipios pequeños, ¿no? De municipios que no han tenido esta posibilidad de actualizar sus claves catastrales, que hay muchos domicilios que no tienen actualizadas claves catastrales y por tal no se les puede cobrar. Entonces hay mucha evasión del impuesto predial porque los ayuntamientos no han tenido esta capacidad de hacer que todos paguen. Entonces ahí se está yendo mucho dinero. Es muy importante que los ayuntamientos se pongan a trabajar en esto, y pues también creo que entre en una dinámica donde todos paguemos, es decir, que todos tengamos las mismas obligaciones para que entonces la carga sea igualmente repartida entre los ciudadanos. Eso es. Fíjate que estaba yo revisando aquí documentos de archivo periodísticos de Línea Directa, el rezago del impuesto predial en el caso de 2 municipios de los que más recaudan, o sea, de la gente que no paga, normalmente no paga.
está un rezago en Culiacán de más de 1,200 millones de pesos, que le están haciendo falta al ayuntamiento, y ahí es donde tiene que apretar, como dicen luego, la pierna y ajustar más a los contribuyentes el ayuntamiento, porque es un recurso que le está haciendo falta al gobierno municipal. En el caso de Mazatlán son más de 700 millones de pesos que no se pagan del predial en promedio al año, a veces más, a veces menos, pero ahí anda más o menos en ese nivel, Juan. Aquí me está diciendo un exalcalde, no voy a decir de qué municipio ni qué nada, me dice, los sindicatos son muy complicados, dice, los contratos colectivos son leoninos y no se pueden hacer reingenierías, dice, no se puede y eso impide que podamos readministrar o más bien cambiar el gasto. Y yo creo que eso es importante, se tendría que revisar eso. Me sigue diciendo, el problema es que mucha gente entra a labores sindicalizadas, servicios públicos y termina en áreas donde no hacen trabajo de servicios públicos. Ajá. Por eso me refiero, yo creo que la reingeniería tendría que partir en esa parte. Yo estoy de acuerdo que hay mucha gente que debe predial y no como dicen mis compañeros, no gente que de bajos recursos, sino gente que tiene Pues muy hay de bien, todo, ¿no? están en zona, pero digamos que el grueso, Hay porque gente que sí puede pagar, pues. sí, el grueso de las A ver. claves catastrales que más deben ¿Cuánto? están en zonas. Promedio de ¿cuánto pagas predial entre enero y febrero que te dan Yo un estoy descuento? pagando ¿Cuánto pago? como 1,500 pesos. 1,500 pesos. Eso estoy pagando. O sea, ¿no? Ahorita yo. ¿cuánto gastas en otros servicios que no son, bueno, hablando de servicios o impuestos? Que Una no son tan- playera y una camisa y unos zapatos. a veces una comida de 3 o 4 personas te cuesta arriba de 1,000 pesos. Y esto es anual, o sea, y no lo pagan. Y así están las finanzas de los ayuntamientos y son muchas veces los que más exigen. Víctor, Armando. respecto a lo que comentaba Jesús de la gente que se ampara y gente que no paga con capacidad económica. El pasado 1 de diciembre, los diputados del Congreso del Estado precisamente celebraron una reunión con los 18 alcaldes de los municipios de Sinaloa para analizar y establecer nuevos valores unitarios del suelo y las construcciones. En esa reunión, el diputado Feliciano Castro Meléndez, el presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, expuso la necesidad de promover una reforma a la ley de Hacienda Municipal, ya que la actual, fíjate, dice que no tiene, tiene más bien un vacío legal que genera una situación de inconstitucionalidad en el tema de los valores unitarios del suelo y del impuesto del predio urbano. El diputado dice que es necesario que en el artículo 34 de la Constitución General se establece que todos los impuestos, derechos y aprovechamientos deben estar en el contexto de la ley. Sin embargo, en el caso de las tablas catastrales de Sinaloa, no se encuentra dentro de ese contexto de la ley, lo que genera precisamente... Perdón, no te estoy entendiendo, Mira, Armando. ¿Qué Víctor, quiere decir con eso? A ver, ¿lo puedes explicar de Sí, manera sencilla? la ley la ley en el artículo 34 de la Constitución General establece que todos los impuestos, derechos y aprovechamientos deben estar en el contexto de la ley, el 34. Sin embargo, en Sinaloa, las tablas catastrales de Sinaloa no se encuentran dentro de ese ¿Y contexto de la ley. eso qué tiene que Bueno, se genera la necesidad de aprovechar y de reformar esa ley para efectos de hacerla constitucional, porque es inconstitucional el cobro. En eso se basan los que se amparan. Bueno, en eso se basan los que se amparan. Sí, de acuerdo, tiene razón. Para no pagar, o sea, sí es necesario reformar ese artículo y dejarlo en el contexto de la ley. ¿Y qué esperan para hacerlo? Digo, Exactamente, hacia allá ¿sí? están transitando. Pues sí, Bueno, no todos los amparos se ¿cuándo? otorgan, ¿eh? No todos. No Pero todos, muchos, no es un muchos automático. Pero hay muchos gente- han ganado. hay gente que- precisamente por amparados en esa Pero- inconstitucionalidad del artículo sí. 34. Tenemos que ir a una pausa. Marque por la inconstitucionalidad, por los procesos de cobro. No es por la inconstitucionalidad. Estoy de acuerdo contigo. Jesús, ¿ibas a decir algo? Sí, no, que es que, a ver, el que no quiere pagar Exacto. sí. No, claro. buscará siempre la manera de evadir. Sí, ¿no? pero si Y tienes son un- los que más Si reclaman. tienes un espacio legal que te lo permite evadir ese pago, pues hay mucho Porque ya hay cuando mucho luego- malapaga que lo hace. Porque ya cuando luego te ver. pones a reclamar como un buen ciudadano, cuando no estás al corriente de tu pago Claro, de por impuestos, supuesto. ya Ahí sí estoy de entrada acuerdo. andamos mal, A ver, ¿no? pero la gran mayoría, Armando, de los que no pagan el predial no están amparados. No. No, No. Ni Pero- siquiera necesitan ampararse, simplemente no pagan y no pagan. Y Víctor- aquí el problema es que, efectivamente, lo que dice Juan, estamos hablando de fallas en la El cobranza. proceso, no en el- proceso. no Lo es- interesante es que los que no pagan, los que se amparan, Y cuando les son quieren quitar un predio- los contribuyentes más fuertes, los que ¿Tú generan tienes alguna estadística un sobre hueco eso? importante. Bueno, No, es lo que no, se estableció en esa sí- reunión. Bueno, pues. ok. Bueno. Habrá que ver. No tengo el dato concreto, sí, Sí, pero de acuerdo a lo que se trató con los ayuntamientos, la opinión de los presidentes, así Tenemos ocurre. que hacer una pausa en radio. Estamos hablando de este tema que a todos nos interesa porque
Jesús puso de ahí el punto, en el centro, digamos, del tema. Sí, ¿con qué cara le exiges al gobierno municipal que te dé buenos servicios si no pagas ni el predial? O sea, hay gente que ni siquiera paga el agua potable. Y quiere agua de buena calidad. Y otros que pagan el agua y no tienen agua, y como no en varios tienen, municipios. pues, ¿no? no tienen agua potable de calidad o no tienen buen alumbrado público porque viven en colonias alejadas y los ayuntamientos están trabajando principalmente en las vialidades más transitadas, en las zonas urbanas, en las zonas comerciales, y los que pagan, que están en colonias, no tienen buenos servicios, y los que están en buenas colonias, ¿sí? Algunos no pagan y son los que más exigen. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos hablando de esto, es un tema que incomoda, pero la pregunta es, ¿ya pagaste el predial? Aprovechando, por cierto, el descuento por pronto pago en enero y febrero. Víctor, hay diputados que no pagan. Hace poquito exhibieron a un diputado ahí que muy criticón y todo, y no pagaba. Sí, predial. Sí. Ese es otro punto. Pícaros. Bien. Vamos a... no, y suben a tribuna y... uy, joder, no son... qué bárbaro. Vamos a una pausa en radio, nos quedamos sin comerciales, acá seguimos platicando en redes sociales sus comentarios que ya nos están llegando y regresamos después de la pausa. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Lo que pagas de predial, si lo pagas, ¿está al nivel de los servicios que te dan el ayuntamiento? Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Bien, aquí seguimos, Juan. Decías algo importante. Son malos para cobrar el predial en general los ayuntamientos. Y ya han intentado de todas formas. Hay que decirlo que ha habido gente, o alcaldes más bien, que han contratado empresas privadas para poner los despachos, que les han aumentado la cobranza, pero luego se enojan, que por ahí les cobran de más y que no les gusta el método de cobranza. Otros se los han dado al Estado para que los cobre el Estado, también los prediales. Alguna vez creo que por ahí un gobernador lo hizo, que empezaron a cobrar del Estado. El mismo ayuntamiento ha puesto, o los ayuntamientos más bien han puesto algún tipo de medida, pago con tarjeta, más cajas, pues por todo lado le han dado. Pero al final del día yo creo, otra vez, las consecuencias. Son pocos los que sufren consecuencias por no pagar el predial. Entonces, si no sufres consecuencias por no pagar el predial, y ahí sí fíjense, cosa curiosa, pocas veces defiendo a los ayuntamientos. Creo que ahí sí se han puesto las pilas por tratar de cobrar de 1000 maneras. Sí. Nada más les ha faltado una, aplicar la ley. Pues sí, Armando, ¿cómo debería de cobrar el ayuntamiento a los malapagas del predial? Bueno, porque Víctor, mira, si estamos hablando de Culiacán, 1,200 millones, no tengo el dato de Ahome, ojalá que alguien nos pudiera dar el dato de cuál es el rezago del pago del predial en Ahome. Mazatlán, más de 700 millones, digo, esos 1,200 millones de pesos, pues debe ser alumbrado público que falta en algunas colonias, parques y luego no jardines. compren lámparas de esas caras. No, ese es otro negocio, chueco. Armando, ¿cómo debería de cobrar la debería de cobrar con apego a la ley y precisamente lo que yo comentaba anteriormente, contextualizar esta aplicación de la ley dentro de la Constitución para que no evada a nadie a través de un amparo. Se gana o no se gana, algunos se ganan, otros no. Pero aquí hay un detalle que me parece importante a mí. Todas las leyes se pueden someter a amparo. Muchas veces, o históricamente, los partidos en el poder, los que han manejado el poder, han sido demasiado benevolentes o benévolos con los contribuyentes. ¿Por qué? Porque politizan el cobro. No quieren echarse enemistades, ni que se vea con mano dura y que empezar a embargar, porque luego, va en descrédito del capital político del partido o del presidente, y todos están aspirando a nuevas posiciones políticas al futuro. El presidente quiere ser diputado, el diputado quiere ser presidente, o quiere ser senador o gobernador, y ahí va la cadena de alcahuetería en cuanto a la mano dura de parte del gobierno. Politizan esta situación y no quieren la mano dura, fuerte, como la quiso aplicar Estrada Ferreiro. La verdad que de alguna manera tenía cierta razón, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque hay mucho evasor y que hay gente que a través de la influencia política no paga. Dice, o si aplica la ley, no. Estrada Ferreiro tenía deudas de predial, ¿no? Sí, él tenía uno de los deudores. Fíjate. No predicaba con el ejemplo. Incluso él presentó amparos. Sí, era de los amparadores. Ya llegó a la alcaldía y ya quiso pagar. Se puso el corriente, ¿no?
Con descuento, por o sea, supuesto. ¿Y cómo andamos aquí, por ejemplo, en predial? Yo el A año ver, pasado aquí pagué dos. nos están preguntando que si los integrantes de la mesa pagamos el predial. Yo Pues sí. yo no tengo prioridad todavía. ¿no? Tú todavía no Todavía tienes no esa tengo obligación. Cuando ¿sí? llegue, rento. Entonces, ya que Yo tenga el año propiedad, pasado me puse al corriente, debía 2 años y los pagué en diciembre. ¿Cuánto pagaste? yo vivo de Como 3.500. Es que si 4.000 pagas, pesos. yo siempre pago en enero, Sí. en enero y aprovecho el descuento y pronto pago. Sé que es un recurso, si usted paga en enero, es un recurso que le sirve mucho al ayuntamiento porque está arrancando el año Sí. para reparación de servicios, en fin. Pues lo pueden pagar mantenimiento. con tarjeta y en línea, ¿no? Y además a meses sin intereses algunas veces, ¿eh? Sí, casi todas. Sí, Cuando Sí, pagas. o sea, no, hombre, si maneras hay. Claro, Sí. claro, es que es Sí. cuestión de... Si eres de los que te quejas, que tienes mal servicio, que Sí. no te reparan los baches, que el parque Mira, público de tu colonia no por ejemplo, está bien, pues paga predial. ¿no? La última que sí, y esto sí, no sé si la oferta todavía sigue. ¿La licencia? La licencia, esta me Ah. salió, mira, para esta también. Oye, qué buena foto te tomaron. Mira, además, ¿no? además me hicieron el Está favor. guapo, salió el muchacho. Pero 500 sí- pesos por 4 años, una oferta que agarré. Para 50%. criticar hay que pagar. Claro. 50. Y me metí en línea directa, ¿eh? Bien, ahí Tú vamos. pagaste, todo Ahí- pagar. Estamos aquí de regreso, ¿me ayudan? ¿Dónde nos quedamos? Contigo, Jesús. Pagamos impuestos. Sí, es que nos están preguntando preguntaron. si los de la mesa pagan el empezar, predial. ¿verdad? Ya van dos que nos preguntan eso, no le estamos sacando a la pregunta. Yo sí. Jesús, decías tú no Sí, tienes... yo no tengo ahora obligación. Yo vivo de renta, entonces Sí. pues le tocará al dueño del bien inmueble donde rento pagar su impuesto predial. Eso es- yo siempre pago en enero, aprovecho los descuentos por habitar el inmueble y por pronto pago. No soy pensionado todavía, pero si eres pensionado y además... Pues, Si habitas en tu casa también. Y hay si meses habitas sin en tu intereses, casa. con pago con Sí, tarjeta de además crédito decía, a veces. ahorita nos Hombre, llamó sí. una persona que es pensionada, no es una persona que tiene dinero, es una persona pensionada, pero tiene 2 casas pequeñas, 2 propiedades, pues. En una está habitando, la otra está un hijo, creo, hay un familiar. Y le preguntamos al alcalde que si pueden hacerle el descuento por ser persona pensionada, pues por sus ingresos. Ya ves que Estrada Ferreiro lo traía con todo, Sí, contra los con- pensionados. sí, sí, sí. Pues nos comentó el alcalde Juan Dios Gámez que sí, se le hace el descuento del 80% en una propiedad y el 50% en la otra, por ser pensionado y habitar la propiedad. Entonces, pues es una buena oportunidad para pagar el predial. Jesús. Sí, nos mandó el señor Mendoza su Sí. recibo predial y para que viéramos lo que viene, dice, viene el impuesto al predial en un recibo, viene un pago pro asistencia y pro deporte, estoy hablando del recibo en Culiacán, Sí. y una aportación a la Cruz Roja que es mínimo. Vienen 10 pesos de aportación a la Cruz Roja, 362 pesos de asistencia al deporte y asistencia social, y pues ya lo referente al predial urbano, que en su caso particular pues es como de 850 Entonces pesos. paga como ¿no? 1,300. Sí, así es, más o menos. Entonces, pues más o menos así se desglosa. En cada municipio, pues se cobrarán algunas cosas también, algunos para bomberos, algunos para Cruz Roja. ¿Y pagas todo el dependiendo, año? ¿no? Entonces, eso es todo el año. todo el año. Y me dice que él lo pagó a meses sin intereses. Y a cambio, pues tienes que recibir los servicios básicos, servicios de buena calidad. Claro, hay que pagar pero por... si sí, cuando el- adquiera un bien, pues sí. yo pagaré mi impuesto predial puntualmente. Para en poder enero y exigir, febrero. pues hay que cumplir, ¿no? Vamos a darle a conocer la encuesta antes de que se me pase. La pregunta fue, ¿el predial que pagas se refleja en la calidad de los servicios que recibes? 23% dice que sí. Solo el 23% dice que sí está satisfecho con los servicios que recibe por el pago del predial. Y el 77% dice que no. No están los servicios, la calidad de los servicios a la altura de lo que pagan por predial. Eso es lo que dice la audiencia en línea directa. Juan. Sí, y sí hay que pagar, obviamente. Si uno va a criticar al gobierno, tiene que pagar. Y en ese sentido, Claro. si yo pagué, el año pasado pagué 2 años. Y el agua, ahí sí les voy a decir que yo pago, es mensual, pero a veces se me pasa y los pago juntos, ¿no? Pero no dejo que se me vaya por allá. No me gusta domiciliar el agua potable porque una vez me hicieron un cobro indebido y batallé mucho ¿Y batallas para aclarar? para aclarar, entonces ahora pago mensualmente por tarjeta de crédito, que es muy fácil. Y como a veces se me pierde el recibo, no bien, pago 2 y me toca pagar recargo. Pero bueno, en el predial sí, y debo nada más pues, enero, lo que voy empezando. Sí. Y hay que pagar, si uno va a criticar, tiene que pagar. Si uno va a exigir los servicios públicos del gobierno, tiene que pagar. Si no, pues como dice el presidente, uno no tiene autoridad moral. Lo mínimo que puede hacer uno como ciudadano es pagar. Hay que pagar, Así es. que el gobierno haga lo suyo y nosotros también lo nuestro. Luis Navidad de Mazatlán dice, el pago del impuesto predial no es proporcional a los servicios recibidos. Ejemplo, dice, fraccionamientos privados, cada quien paga su predial, pero para tener servicio de recolección de basura y alumbrado se tiene Sí. que pagar aparte. Es correcto. Dice, entonces doble tributación, dice, en las privadas. Dice, y cada año pago mi predial en tiempo y Recolección forma. de basura, sí. Señor Navidad, lo felicito por ser un contribuyente
cumplido, es la primera responsabilidad que hay que cumplir, ¿sí? Ya Sí, hombre, no. de lo demás, pues ahí los ayuntamientos tienen la obligación de dar buena calidad de servicios. Armando. Sí. Mira, aquí en la cuestión del predial, mucha gente se resiste porque las obras que se canalizan a través de este monto que se reúne por el pago del predial, pues se destinan hacia ciertos sectores, se privilegian muchas veces sectores importantes y las colonias populares siguen clamando históricamente por años una calle pavimentada, un buen servicio de alumbrado público, seguridad, buena recolección de basura, y ese es donde de alguna manera inhibe para que la gente diga, bueno, pues yo pago mi impuesto predial, lo que sea, pero no lo veo reflejado en mi colonia popular, en las comunidades rurales también. Y la gente por eso de alguna manera inhibe. ¿Por qué? Porque se privilegia, hay que decirlo, se privilegian muchas obras, se da el pavimento y se rehabilitan carreteras, calles en donde pues alejadas del beneficio de los colonos, de la gente que aporta, y por eso de alguna manera yo creo que también... Yo he visto obras de pavimentación en colonias. No, por supuesto que las hay, Víctor. Entonces, yo no digo que no las... Hay colonias en donde no les llega el servicio completo. Les pavimentan una calle y con eso pues ya sirve para toda la colonia. Son colonias grandes. Yo hablo también de alumbrado público, recolección de basura, un buen drenaje, sistema de drenaje, agua potable, que la gente clama por ese servicio, Sí. que no les llega 7 pese a de que cada pagan. 10 considera que no están los servicios a la altura de lo que pagan ahí el está. predial, si es que lo pagan. Aquí dice Juan Carlos Padilla, hay gente que tiene 2 plazas en el ayuntamiento, tiene razón. Juan dice, deben de revisar bien eso, dice, abusan de plano, así no hay dinero que alcance. Juan Cruz Baiza, el predial se debe eliminar, así como se eliminó la tenencia, y dice, y no pasó nada. Al final de cuentas, todos los servicios dan mucho que desear. O sea, Juan Cruz, usted de plano... ¿Cree que todo es gratis? Es que si ¿Qué? se elimina el predial. No, ¿de dónde, imagínate, pues? ¿de dónde sacas dinero para mantenimiento de parques, de servicios? ¿Sí? Pregunto, ¿de dónde? Ahora, les han reducido las participaciones federales. Sí, claro. Sí, les han bajado los recursos federales a los ayuntamientos. Están obligados a mejorar la cobranza del predial, si no, van a pasarla muy mal los servicios municipales. Y así la situación... Ahora, hay yo no impuestos estoy de acuerdo. municipales, estatales Sí. y federales enmarcados en la Constitución, porque son diferentes servicios. Claro. El ISR, el IVA, son impuestos federales para la federación, para los servicios que otorga la federación. Tenemos que entender que los municipios y ayuntamientos tienen sus propios servicios que pueden cobrar y deben de cobrar. Y no solo eso. Hay otro, por ejemplo, que no tiene que ver con el predial, pero por ejemplo los parques públicos, el Culiacán 87, que mucha gente quiere que no cobren. Yo creo que sea público no significa que sea gratuito. Ahí sí, por ejemplo... Es una cuota mínima. De recuperación Sí. y mantenimiento cobran 10, 15 pesos. Que sea público no significa que sea gratuito. Y en ese sentido, pues imagínense, si no alcanza para recolección de basura, si queremos espacios dignos, el Parque Las Riberas, el Sí. Parque el 87, en Mazatlán creo que tienen 3 o 4 parques, en Ahome también, pues también existen las cuotas de recuperación. Jesús. Sí, hacia los años 70, en los procesos de federalización de los Sí. impuestos, la verdad es que esto fue una de las cosas que más golpeó a los ayuntamientos, pero aprendieron a vivir así, de las dádivas, de lo que daba la federación Papá gobierno. Sí, y bueno, de los poquitos que les quedaron, el impuesto predial rústico, el impuesto predial urbano y algunos otros impuestos que le quedaron ahí a los ayuntamientos. Eso es. Y la verdad es que pues hay que contribuirle. ¿Por qué? Porque es el beneficio directo a los servicios de la comunidad, a lo que te corresponde ahí en tu municipio. Es cierto que a veces es los que menos se ven, pero pues es parte de la comunidad en la que vives. Aquí nos preguntan, Armando, voy contigo, dice, que hagan un análisis también, dice, ¿dónde va el impuesto que te quitan cuando pagas placas, algunos servicios vehiculares? Ese es dice estatal. en la UCE, Ese que es se llama estatal. prueba de, ¿cómo está? 400 pesos, dice que pagas, no entiendo exactamente a qué se refiere. Proeducación. Pero educación. Bueno, Proeducación y algunos otros cargos que hacen ahí, se supone voluntarios, pues esos recursos como las casetas de peaje y todo, ¿para qué son? Pues para el mantenimiento de carreteras, también para obra pública. Si no tuvieran ingresos los gobiernos, Armando, imagínate si así. No, es que... No, pues ¿de dónde? No, No, pues ¿de dónde? hay Es que ser consciente, no es que estemos defendiendo al gobierno, pero de que seamos Es que responsables. un ¿no? gobierno es inoperante sin Claro. ingresos por los impuestos, tiene que existir. Por eso se implementó también, de alguna manera, recordemos, el IVA. El IVA fue con López Portillo, ¿no?
en la presidencia de López Portillo cuando se implementó el IVA, que causó un gran escándalo, porque bueno, el impuesto al valor agregado sobre otros impuestos, y había mucha controversia, pero pues son necesidades que tiene el gobierno para poder satisfacer las grandes demandas que hay en la población. De ahí salen también las pensiones para las jubilaciones. Todo eso es un dinero muy fuerte que se canaliza a través del gobierno federal, y son recursos que vienen de los impuestos mismos de los trabajadores y de las clases populares. Entonces es importante, por supuesto, la contribución, cumplirla, porque si no, pues no hay gobierno y no hay servicios. Entonces, cerramos, Jesús y Juan. Pues mira, lo que sí está muy mal, y eso hay que decirlo también, es que cada alcalde cuando llega, pues sindicaliza a unos 10, 15, 20, 30, 50, no sé cuántos, pues de los amigos con los que metió a la nómina, ¿no? Y yo creo que eso no está bien. Y luego llegan otros y lo mismo. Es decir, creo que también debe haber una cultura del servicio profesional de carrera en los ayuntamientos, porque eso terminaría por ahorrarnos muchos dolores de cabeza al futuro, y entonces solo así podría alcanzar el recurso. Entonces, Juan, cierras. Sí, en esa parte de la reingeniería, alguna vez en Abuelato creo que pusieron la figura del City Manager, que no es otra cosa que una persona que va a estar ahí más allá del presidente que sea. Y él va a, duró un suspiro. sí, y él va a decir si alcanza el dinero o no, y punto. Yo creo que tendríamos que, repito, buscar nuevas formas de reingeniería laboral. Una de esas es esa. Por ejemplo, en Estados Unidos el IVA es estatal. O sea, cambiar, buscar de qué manera podemos modificar eso. Y no todo tiene que ser político, también hay que meter tijera administrativa. Eso es. Pues con esto nos vamos. Gracias, Armando. Gracias, Víctor. Juan. Gracias, Jesús. Gracias a todo el equipo, toda la producción, todo el estado. Y gracias a usted por su compañía, por encima de todo. Si algo ocurre en las próximas horas, recuerden, en lineadirectaportal.com está la información y nuestras redes sociales. Y si nos permiten, aquí estaremos de regreso en punto de la 1 de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa, Información de Verdad. La mesa de análisis, nueva edición. Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea Directa con Víctor Torres.